Bien, luego de este intervalo vamos a seguir con lo que serían los vectores y las magnitudes vectoriales. Un vector tiene tres componentes. Ellos son la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud es el módulo, la dirección es el ángulo y el sentido es hacia dónde apunta la flecha del vector. Por ende, una magnitud vectorial consiste en un número, una unidad y una dirección. Ahora vamos a verlo gráficamente. Como pueden ver acá en el gráfico, ¿sí? En rojo sería el vector A, lo llamé en este caso, cuyo módulo es el largo desde este punto a este punto. Fíjense también que el vector está enmarcado en un eje de coordenadas que yo le puse el 0, digamos, en el origen del vector, ¿sí? Es un par de ejes X, Y. Ahora, como les decía, al mover acá, bueno, yo digo que este vector empieza en el origen, en el punto 0, 0, y termina en el punto AX, ahí. ¿Qué serían estos puntos? Bueno, AX es la proyección desde la punta hasta el eje X. Pueden ver, este punto sería el punto AX. De igual manera tenemos el punto AY, sería la proyección sobre este eje, este punto de acá. Vamos a borrarlo. Además forma un ángulo respecto al eje X, que por convención se lo suele llamar θ, y se expresa en grados, ¿sí? En grados sexagesimales. Y la última componente que tenemos es el módulo del vector, ¿sí? Que se calcula por Pitágoras como la raíz de el componente ax al cuadrado y el componente ay al cuadrado. Más adelante vamos a ver cómo encontrar estos componentes a partir del módulo y el ángulo θ. Primero vamos a ver unos métodos gráficos, ¿sí? Unas operaciones que se pueden hacer de manera gráfica. Supongan estos tres vectores A, B y C. Estos vectores se pueden sumar. Por empezar, ¿sí? La primera operación va a ser la suma. Vamos a tomar el vector C, por ejemplo. A ver, vamos a duplicarlo. Supongamos que queremos sumar el vector C dos veces, ¿sí? C más C. Vamos a poner, queremos C más C. Ese sería nuestra incógnita. ¿Qué hacemos? Bueno, como están en la misma recta, ¿sí? De acción, vamos a poner los vectores de esta manera. Y nuestro vector resultante iría desde este punto a este punto, ¿sí? La suma total de los vectores. El vector resultante, este sería el vector suma de C más C. A ver si lo ponemos un poquito más grueso, ahí está. Ahí se ve mejor. Además, tenemos el caso que los vectores apuntan en direcciones distintas, como por ejemplo A y B. Vamos a sumar A y B. Acá se puede realizar esto mediante la técnica del paralelogramo. Es decir, voy a construir un paralelogramo en base a estos vectores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este vector lo podemos trasladar hacia el final de este, ¿sí? Paralelo por la recta de acción se pone en forma paralela. Y este se hace lo mismo, ¿sí? Se lleva de manera paralela hasta donde termina el vector A. Estos vectores ahora serían, vamos a ponerlos punteados, ¿sí? Ahí nos quedaría un paralelogramo. Y el vector suma A más B vendría siendo este. Como pueden ver, en rojo tenemos el vector suma A más B. También podríamos restarlos. ¿Qué haríamos en este caso? Bueno, en este caso no estaríamos sumando B, sino menos B. Es decir, el contrario. Doy vuelta a B. Vamos a mover un poco B para que esto tenga sentido. Eran dos vectores iguales, por eso la suma me iba a dar nula. Pongamos B así, de esta manera. Esto era B. Entonces ahora lo invertimos y es menos B. La ponemos en la punta, ¿sí? Donde termina el vector A. Y la resultante es desde donde empieza A hasta el final del vector B. ¿Ven? Ahora, esto sería el vector resta A menos
B. Esas serían las operaciones más simples que tenemos para realizar con vectores. Eso serían unas formas gráficas. Otro caso que tenemos es un vector que puede ser multiplicado por un escalar. Y esto nos lleva a dos posibilidades. Si el escalar a minúscula en este caso, es mayor a 0, o sea, es un valor positivo, o si es un valor menor a 0, un valor negativo. Veamos qué pasa gráficamente. El escalar multiplicaría ambas componentes del vector. Por lo tanto, este vector sería, si a es mayor a 0, sería más grande, ¿sí? Hacia arriba, se estiraría hacia arriba en sus dos componentes, o sea, hacia la derecha y hacia arriba. Volvamos, si apuntara en este sentido, bueno, el vector se incrementaría en este sentido. Y lo mismo si es hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué pasa si el escalar es negativo, es menor a 0? Además del incremento, hay una inversión en el sentido acá en la flecha, ¿sí? Lo primero es invertir la flecha, es decir, tomaría este sentido. Y de ahí se ampliaría. Ahora, si además el escalar es menor a la unidad, ¿sí? Es un número comprendido entre 0 y 1 o 0 y menos 1, el escalar se achicaría, para que vean, en lugar de estar, se reduciría su tamaño. Y lo mismo en este caso, se reduciría el tamaño, pero además la salvedad que hay que tener es que el sentido de la flecha cambia, ¿sí? De un extremo al otro, porque se invierte el sentido. Otra manera de sumar que es en base a las componentes, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos dicho, este vector tiene coordenadas a x y a y. Este vector va a tener componentes bx y by. Entonces, otra manera de hacer esta suma sería en base a los componentes. Los componentes en x se suman y los componentes en y también, pero cada uno, digamos, en su respectivo ubicación del vector. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver acá. Vamos a verlo en grande. ¿Sí? Esto sería una forma de sumar vectores. Esta es una componente, si imagínense un número, esto es 1 más 2, y acá tiene, no sé, 4 más 3, por ejemplo. Entonces el vector resultante sería 1 más 2, bueno, 3, 7. Y el módulo sería la raíz cuadrada, bueno, de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado en este caso. Ahora, antes de avanzar, vamos a mirar de nuevo uno de los problemas que nos dice que un camión recorre 9 manzanas hacia el norte, 5 hacia el este y 8 hacia el sur. Nos dice cuál será su desplazamiento final desde el origen. Recordar que las manzanas tienen igual longitud. Las unidades acá van a ser las manzanas y las cuadras. Cada cuadra, bueno, medirá lo que medirá, 100 metros, 150, 120, todas miden lo mismo, no importa. Pero vamos a usar como unidad, en este caso, bueno, manzanas. Esto vamos a poner una unidad. Por ejemplo, este cuadrado va a representar una unidad, ¿sí? Hacia arriba y hacia la derecha. Entonces nos decía que tenía 9 manzanas hacia arriba. Bueno, como ven acá tengo 9 manzanas hacia arriba. Es decir que el vector primero del desplazamiento va a ser, nos decía 5 manzanas hacia el este, o sea hacia la derecha. Y ahí tengo mis manzanas, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que nuestro segundo vector iría hacia aquí. Y por último, nos dice que baja hacia el sur 8 manzanas. En este punto baja 8 manzanas. Para que lo vean, vamos a enfocarlo, ahí está. Entonces el vector desplazamiento iría desde este punto hasta este punto. 0,5, vamos a ponerle un color distinto para que vean que es el resultante.
¿sí? Y este sería el vector resultante. ¿Cuáles son las componentes de este vector? ¿Cómo fue el desplazamiento de este vector? Bueno, nos dice primero que subió 9 manzanas, ¿sí? En el y. En el x se quedó en 0. Luego se movió en x, 5 manzanas. Luego bajó 8 en y. El primero era 0. Acá estamos. Y hasta ahí llegamos. Entonces, nuestras componentes van a ser 5 de este lado y 1 del otro lado. Estas son las componentes del vector. Esto es ahora lo que deberíamos poner en esta ecuación del módulo, ¿sí? Elevamos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado y sacamos la raíz. Como les decía, esto es lo que pasaría. Llevamos la primera componente al cuadrado, sumamos la segunda componente al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de esa suma. ¿Sí? Esto nos da como resultado que el módulo vale esto. Ahora vamos a sacar las líneas guías. Ahí tenemos el desplazamiento escalado. Y ahora nos quedaría la dirección, ¿sí? El sentido. El sentido, si se fijan, es este ángulo que está acá. Y por trigonometría, la tangente de este ángulo es igual al opuesto, o sea, la componente en y, sobre la adyacente, que es la componente en x. Como tenemos ambas, acá pueden ver, tenemos la componente en y, que vale 1, y la componente en x, que vale 5. Entonces vamos a calcular este ángulo. Y esto nos daría un ángulo de 11,3 grados. Acá lo tenemos. ¿Sí? El arco tangente de un quinto nos da 11,3 grados. En este curso no vamos a usar la discriminación en minutos y segundos, ¿sí? Vamos a trabajar con grados y separado el decimal con un coma, nada más. Ahora vamos a ver otras identidades trigonométricas. Como vemos, la primera identidad trigonométrica está basada en el seno del ángulo θ y es la que nos va a dar la componente del vector que corresponde al eje y. Esta identidad nos dice que el módulo del vector a por el seno del ángulo θ es igual a la componente en y. Y de igual forma la componente en x es el módulo del vector a por el coseno de θ. El ángulo lo podemos sacar a partir de la tangente de θ, que es igual a la componente en y dividido la componente en x. Luego, así como tenemos el ángulo θ, podríamos tener el ángulo beta. El ángulo beta se saca restándole a 90 grados el ángulo θ. Y también podríamos usarlo, ¿sí? Solamente que las relaciones van a cambiar. Si usamos el ángulo beta, van a ver que la componente y va a ser el módulo de a por el coseno del ángulo beta, ¿sí? Las relaciones se invierten. Fíjense, la hipotenusa siempre va a seguir siendo el módulo del vector, simplemente que ahora la componente en x, para que veamos, va a ser, ¿sí? Si este es el ángulo, el seno del ángulo es el opuesto, la componente en x, sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo va a ser el adyacente, la componente en y, sobre la hipotenusa, que es el módulo del ángulo. Cambia. ¿Sí? Se invierten el seno y el coseno. Si tomamos el ángulo beta, por supuesto. Y por último nos quedarían las últimas dos operaciones con vectores. Una es el producto escalar entre dos vectores. Supongamos estos dos vectores A y B y el ángulo θ que se forma entre ellos. El producto escalar, ¿sí? Se simboliza con un punto entre el vector A y el vector B. Va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores.
El resultado de esto va a ser una magnitud escalar, ¿sí? Esto nos va a dar como resultado un escalar. En cambio, el producto vectorial, que es la última forma, ¿sí?, nos devuelve un vector que sigue una determinada regla, ¿sí?, sigue la regla de la mano derecha o del tornillo, que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a aprender a calcular el módulo de este producto vectorial, o sea, el módulo del vector resultante del producto vectorial entre A y B, el cual se define como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Bien, veamos gráficamente ahora el producto vectorial A por B. En el primer caso tenemos el vector A aquí, esto está en el plano XY, y la idea es que del vector A hacia el vector B, ¿sí?, el sentido de giro va desde A a B, y por regla del tornillo este estaría saliendo, por eso el vector apunta hacia arriba en el eje Z. Si esto fuera al revés, digamos, A estaría en este lugar y B aquí abajo, ¿no?, el sentido de giro es para que el tornillo entre, ¿sí?, para que rosque hacia adentro y apriete. Por eso es que el vector resultante, acá en rojo, apunta hacia abajo en el eje Z. Y lo último que nos quedaría ver es cuando, digamos, los vectores están en el eje ZX. ¿Sí? Miren el primer ejemplo, ¿sí?, el sentido de giro de A a B también haría que el tornillo salga. Por eso se pone un punto. Este punto simboliza la flecha, ¿sí?, la punta de la flecha, la cual está saliendo, ¿sí?, sale hacia el eje X. ¿Sí? En este caso, bueno, como tengo los tres ejes, podría decir que el vector va en esta dirección. Podríamos decir que el vector es este, ¿sí? Cuando lo quieren simbolizar en 2D, sacando el eje X, se simboliza de esta manera. Esto es lo que quiere decir. Este punto simboliza la punta de esta flecha. En cambio, cuando el sentido de giro es hacia el otro lado, ¿sí?, entrante al eje ZX, ¿sí?, o entrante en este caso a la pantalla, el vector resultante iría en este sentido. Y cuando lo quieren simbolizar en un plano 2D, ¿sí?, por ejemplo ZX, se pone una X para simbolizar que el vector es entrante al plano que ustedes están ilustrando. Y bueno, eso sería todo por esta primera unidad. Además voy a dejar unos videos que explican con modelos un poco más tridimensionales lo que hemos estado trabajando. Así que bueno, recuerden resolver los problemas del trabajo práctico. ¿Sí? Este trabajo práctico es introductorio, así que no tiene obligación de ser entregado. El próximo ya sí. Bueno, nos vemos en la próxima teoría.